Ok, buenos días. Tengo 15 minutos para realizar esta explicación. Mi nombre es Antonio Martín y soy estudiante del diplomado Entornos Virtuales para el Aprendizaje. Lo que vamos a ver es un diseño instruccional basado en competencias. Está relacionado y en sintonía con el análisis de problemas. Para adentrarnos un poco más en el tema, bueno, aquí tenemos un concepto importante por un autor que habla de qué es el diseño instruccional, un desarrollo sistemático de los elementos instruccionales, usando teorías del aprendizaje y las teorías instruccionales para asegurar la calidad de la instrucción. Eso quiere decir que el diseño instruccional es realizado por el tutor, supervisado por la universidad y engloba todas las tareas, objetivos, métodos de evaluación técnica y seguimiento del curso. Por lo tanto, es un diseño bastante complejo. Algunos autores eh, coinciden en que el diseño instruccional está en 5 fases, estructurado en 5 fases. El diseño instruccional por competencias también puede regirse por esta estructura. Sin embargo, en cada uno de los pasos previos, análisis, diseño, desarrollo, implementación y mejora continua, se tiene que ir abordando cada uno de los aspectos específicos del diseño por competencia, ¿no? Que lo vamos a ver en el desarrollo que sigue a continuación. Ok, entrando en el problema como tal, aquí tenemos un relato sintetizado de lo que es la situación de Robotón y Andrómeda en la salvación del mundo. Eh, para estructurar un poco más el problema resumido en una frase es que la contaminación y la falta de oxígeno han devastado la superficie terrestre. En el relato podemos conseguir inmersas las ideas principales y secundarias sobre las fuentes de problemas. Tenemos el uso indiscriminado de los elementos y recursos del planeta, entre conflictos grupales y condiciones climáticas del ambiente devastadoras. Es importante en el análisis del diseño instruccional establecer el problema, las fuentes del problema y también establecer las posibles soluciones al problema para que los estudiantes, una vez estemos evaluando con las técnicas que vamos a desarrollar, puedan llegar a coincidir con lo que el tutor ya estableció. Las posibles soluciones es la esperanza de vida centrada en la planta. Robotón puede influir en las partes conflictivas y Robotón puede interactuar con otros seres de la galaxia, ¿no? También es importante destacar que una de las competencias que vamos a resaltar es el pensamiento creativo, por lo que si el grupo de estudiantes puede incursionar y decidir que existen otras soluciones a problemas mucho más complejas y resilientes, bueno, se pueden adecuar. Al menos deben establecer estas soluciones y también las fuentes que vimos hace un momento. Si se consiguen otras adicionales, bueno, muchísimo mejor, ¿no? Ok, en la fase 1, ya dijimos que el modelo de diseño instruccional es basado por competencias. Ahí se tiene que establecer cuáles hay. Existen muchísimos modelos. En este caso va a ser competencia. La característica de los estudiantes es importante definirlo. En este caso, esta instrucción va dirigido a profesores, directores, líderes institucionales y gubernamentales. Me parece que el análisis basado en problemas, que es la salvación del mundo y la contaminación, tiene que haber aspectos psicosociales y aspectos que engloba a toda la comunidad. Entonces los líderes y los que dirigen las empresas públicas y organizaciones también pueden entender esta parte. Las características del profesor, bueno, debe ser experto en diseño instruccional basado en competencias y debe ser impulsador del pensamiento creativo. Es importante también establecer en la fase de análisis los métodos de investigación a aplicar en este diseño. Vamos a utilizar la observación, los hechos, el planteamiento de hipótesis, la teoría deductiva, teoría funcional, diagrama de causa-efecto, conocido como espina de pescado, y los 6 sombreros para pensar. Estos deben estar ya establecidos por el tutor en el diseño y deben tener todo lo que son las teorías fundamentales al respecto y los conceptos, ¿no? Ok, en la fase 2 se establecen los objetivos. El objetivo general es analizar el papel de Robotón y de Andrómeda en la salvación del planeta frente a los factores ecosistémicos y poblacionales, y se establecen los objetivos específicos del aprendizaje. Los primeros 4 objetivos específicos: profundizar las bases teóricas, caracterizar el perfil de Robotón, generar un esquema creativo causa-efecto y el uso de los 6 sombreros, están dedicados al aprendizaje y el proceso de enseñanza con los estudiantes. Algo importante que tiene el diseño instruccional por competencia es que se aplica y se incorpora un objetivo específico que tiene que ver con el desempeño y participación del tutor. O sea que no solamente se desarrollan las competencias
de los estudiantes, sino también las habilidades y comportamientos que debe tener el tutor. Entonces, en este caso, debe generar proactivamente todos los conocimientos mediante la construcción colaborativa de propuestas y metodología de enseñanza-aprendizaje. Este objetivo ayuda al cumplimiento de estos cuatro. Los objetivos específicos más adelante se utilizan, estos cuatro que vamos a tener como en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los contenidos programáticos del diseño. Ya lo vamos a ver. Para resumir, las competencias que vamos a resaltar en los estudiantes va a ser pensamiento creativo, trabajo colaborativo, agente de cambio, visión sistémica y desarrollo de la resiliencia, ¿no?, frente a las adversidades y los problemas. También debe tener unas subcompetencias para poder trabajar y llegar a las competencias complejas, que debe ser el uso de la sinergia, el uso de la empatía, la proactividad, la capacidad de escucha, foco de atención y capacidad de síntesis. Podemos ver entonces en un gráfico a la derecha que el pensamiento complejo va a estar dedicado en las competencias profesionales, el saber hacer y saber ser. El aprendizaje autónomo tiene que ver con el uso de las tecnologías de información, el uso de las teorías teóricas, deductiva y funcional, y también vincular ese aprendizaje con los comportamientos de una manera creativa. Ok, entonces el tutor debe analizar y seleccionar todos los contenidos temáticos. Con respecto a las bases teóricas, tenemos todos los contenidos que deben estudiar los que van a aprender. Pueden incorporarse algunos más. Las técnicas a profundizar en el aprendizaje, ya habíamos dicho que era la observación, los hechos, las hipótesis, van a poder plantear hipótesis con respecto a la teoría funcional y deductiva y el uso del diagrama de pescado y los 6 sombreros. Por tiempo no profundizo en las teorías de cada una de ellas, pero en la fase de diseño se deben establecer todas las bibliografías y toda la bibliografía y todas las referencias al respecto para poder tener todas las fuentes bibliográficas del tema. Una vez establecidos todos estos pasos, vamos al desarrollo. El desarrollo, que es la fase 3, en el diseño instruccional por competencia tiene una peculiaridad que tiene que establecerse en cada uno de los contenidos que están relacionados con los objetivos que planteamos hace un momento, el saber hacer y el saber ser. Con respecto al saber, se refiere a todas las teorías y principios teóricas del contenido. Cuando hablamos del saber hacer, relaciona lo aprendido con la expectativa del desempeño. Y por último, el saber ser se concierne a las actividades y valores comportamentales en el aprendizaje del curso. Y allí está la aplicación de las competencias. Veamos, por ejemplo, en el perfil de Robotón, como agente para la salvación del planeta. En el saber tenemos señalar las características personales, intelectuales y conductistas de Robotón, vincular el perfil de Robotón con el problema y la salvación del planeta. Entonces son conceptos teóricos, ¿no? En el saber hacer, el estudiante debe elaborar un mapa mental que englobe el perfil de Robotón en general y presentar algunas acciones factibles para Robotón conduzca a la salvación del planeta. En el saber ser, debemos considerar las ideas y planteamientos del equipo. Entonces, en este caso, se está trabajando la competencia de capacidad de escucha, de trabajo colaborativo, de visión sistémica, discutir en equipo, el perfil de Robotón. Bueno, ahí tenemos trabajando el desarrollo colaborativo también, la empatía, la proactividad, y debemos concertar un perfil adecuado de Robotón. Allí debemos tener mucha capacidad de síntesis, foco y atención, y asumir en conclusión las ideas resilientes en la creación de las soluciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que tener la visión sistémica, un pensamiento creativo, debemos utilizar la sinergia para sacar lo mejor de un alumno con otro y llegar a crear soluciones. Si avanzamos un poco más, los otros dos contenidos que también están relacionados con los objetivos, vemos que vamos a ir al último: soluciones innovadoras para la salvación del planeta, de la contaminación y la falta de oxígeno. En el diseño instruccional se coloca el saber, que son entender las teorías de los 6 sombreros y conectar esta teoría deductiva y funcional con la aplicación de los 6 sombreros. Los estudiantes deben emplear la teoría de los 6 sombreros, deben interpretar los roles y deben argumentar ideas para que, bueno, van a aportar ideas creativas y aplicables a la salvación del planeta, asociado a su rol. Aquí utilizan el desarrollo de la resiliencia. Siempre hay que tener en cuenta las competencias en el saber ser. Resistirse y mantener sus ideas con respeto. Aquí hablamos de la empatía, la capacidad de escucha, evolucionar junto al equipo en la visión sistémica y poliédrica del problema y las soluciones. Bueno, todo lo que hemos hablado de las competencias, y concertar las acciones de Robotón para la salvación del planeta. Podemos tener
en la aplicación de los 6 sombreros ideas muy creativas y fuera de la caja. Sin embargo, al finalizar la lluvia de ideas debemos concertarnos y poder definir qué vamos a hacer para salvar el planeta ante la falta de oxígeno y la contaminación que acecha. Entonces aquí hay que aplicar bastante capacidad de escucha y síntesis con respecto a los estudiantes. Vamos a avanzar un poco más. Aquí también se establece en la fase 3 el planteamiento de los saberes vinculado estrechamente con los objetivos del tutor. Aquí todo lo que debe saber el tutor, lo que debe saber hacer y lo que debe saber ser para manejar el proceso de aprendizaje y desarrollo de manera efectiva. En la fase 3 también se colocan los 4 contenidos y se aplican las estrategias, las técnicas y la evaluación. Vamos a ver esta última, por ejemplo, soluciones innovadoras para la salvación del planeta de la contaminación y la falta de oxígeno. La estrategia va a ser un aprendizaje individual, aprendizaje colaborativo y un aprendizaje significativo basado en problemas. La técnica para el aprendizaje individual debe ser análisis e interpretar las lecturas, que ya se diseñaron en la fase 2. En el aprendizaje colaborativo vamos a trabajar un foro colaborativo donde ellos pueden intervenir y expresar sus ideas. Y aprendizaje significativo basado en problemas, uno de los más importantes y sumativos, van a ser las simulaciones del juego de rol con respecto a lo que habíamos dicho de los 6 sombreros, ¿no? Entonces aquí tienen que analizar y solucionar los problemas con esa técnica. La evaluación va a ser heteroevaluación, va a ser por el tutor, aplica 35% y debe hacerse en 2 semanas. Por lo tanto, tienen unas evaluaciones formativas que tienen que ver con el aprendizaje individual y colaborativo y una evaluación sumativa que tiene que ver con el aprendizaje significativo basado en problemas. Y así, con cada uno de los contenidos, se elaboran las estrategias y las técnicas y los tiempos establecidos en el diseño. Esto es importante colocarlo porque ya cuando avanzamos a la fase 4, en la implementación, es llevar a cabo lo establecido en el diseño. Entonces, aplicar a la audiencia descrita y autorizado por el ente que regula la instrucción, que debe ser autorizado por el instituto o la universidad. Entonces, aquí es importante cumplir los lapsos establecidos en la fase 3 y aprobados en el diseño instruccional, y debe ser difundido, muy importante, a todo el personal y los profesores involucrados. En la fase 5 es una fase importante. La universidad en conjunto con el tutor evalúa la efectividad del diseño, se determina si las metas se están cumpliendo y las expectativas del desempeño, y se puede incorporar una entrevista al estudiante para retroalimentar el curso y obtener la información oportuna al momento de evaluar el diseño instruccional. Esta parte es muy importante porque debemos hacer siempre mejoras, actualizaciones a nuestro diseño. Aquí tenemos una entrevista, por ejemplo, el estudiante debe colocar es totalmente de acuerdo, hasta el final totalmente en desacuerdo. Están establecidos los puntajes para poder hacer estas preguntas cualitativas y llevarlas a un resumen cuantitativo. Por ejemplo, he adquirido conocimientos y herramientas útiles para cultivar el pensamiento crítico, mi concentración y la empatía. Las calificaciones obtenidas son justas. En general, recomendaría a mis colegas y conocidos de otros gremios tomar el curso. Así sucesivamente, pues, se diseña esta entrevista para poder evaluar en qué punto se puede ir mejorando o actualizando el diseño instruccional, y tener una retroalimentación efectiva ante este caso, ¿no? Bueno, hemos finalizado con la explicación del diseño instruccional por competencia. Espero que sea significativo para todos ustedes. Muchas gracias.